Pedro. Sí, a San Cuando Pedro, se perdió sí. aquella vez esa excursión, esos Una cuantos excursión hombres. de alemanes que fueron a San Pedro se perdieron. Sí, se perdió en el monte. Sí. Pedro venían de Bernardo de Irigoyen, pero todo por el monte. Por eso se le perdían muchas veces animales en el monte, quedaban salvajes dentro del monte. Como digo, los mataderos eran, cualquier potrero se enlazaba el animal y se carneaba. No había control bromatológico de ninguna naturaleza en aquella época, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es que había aquí en El Dorado un carnicero que vendía carne de caballo. Ah, sí, Sí, de potro, fíjense. dice que muchos alemanes, todavía con resabio de la Segunda Guerra Mundial, allá se consumía carne de caballo, como cuando faltó la comida. Bueno, le voy a contar cuando yo fui a Europa en el año 65. No recuerdo si era en Buenos Aires o en Montevideo. El barco cargó, no sé, durante toda la mañana, así, racimos de cuartos de potro congelado y sí, cubierto por lienzo blanco, y decía chilled horse, así, potro congelado, y toda la carga se descargó después en Rotterdam, en Holanda. Así que por lo visto hasta hoy se consume mucho. Se consume. Carne. Bueno, para nosotros y sobre todo para mí que venía de Corrientes, era una barbaridad. Me imagino. Comer carne de caballo, ¿no? En esa época había también este señor que vendía carne de caballo también hacía chorizo de caballo, fiambre de caballo. Y otro que era un viejo fiambrero de aquella época era el señor Langanque. Langanque. Ahí en el 8 tenía su carnicería. Era mi cuñado. Ah, sí. Langanque, sí. Bruno Langanque. Sí, Bruno Langanque. Mi hermana se casó con él y no sé cuántos años vivían junto acá en el 8. Sí. Después ella se enfermó de las varices y se lo trasladaron a Buenos Aires y para ahí se separaron, no sé por qué. Sí. Bruno Langanque. Sí, él era... Incluso ella tiene una hija, nació acá. Clarita Langanque, sí, era alumna mía en la escuela india, muy chiquita, tendría 5 o 6 años cuando fue a la escuela india en Motodegaya, sí. Otra novedad que ya hice una pequeña referencia antes era como decía, los medios de transporte. Taxi había solamente uno, me referí todavía a que en aquella época el único núcleo poblacional interesante era el del kilómetro 2. En el kilómetro 8 había un salón que era el de Bebion. Ah, sí. Salón Bebion, Salón América. Salón América creo que se llaman. Tenía un pequeño grupo de casas. Después en el 4 estaba la agencia Ford, con otro pequeño grupo de casas, pero el núcleo principal era el 2, el kilómetro 2. Ahí estaban los negocios principales. Habían muchos turcos, algunos judíos. Creo que la primera farmacia que actuó acá en El Dorado también estaba radicada en el kilómetro 2. ¿No era un tal Claudio Rodrigo creo que era el apellido? No, ese era el primer, tenía el primer almacén, Claudio Rodrigo. El primer almacén. Primer almacén, sí. Pero había un famoso, hasta hay a ver un poco la calle que actualmente entra ahí lindando con el Automóvil Club. Claudio Rodrigo se llama. Claudio Rodrigo. Ese era el almacenero Sí. Como pionero. Yo tenía alguna referencia de que había un español, creo que no era del todo farmacéutico, pero tenía algunos conocimientos de farmacia. Porque la primera farmacia que yo recuerdo es la de señora Timan, del kilómetro 8. Ah, bueno, eso ya era farmacia. ¿No? Sí, era farmacia, sí, era la única farmacia que existía. Y como digo, taxi había uno, que era el señor Zacarías, que vivía en el 2. ¿Qué era eso? Taxi. Ah, taxi. El único taxi que había. Ahí en el puerto había otro de don Juan Mers,
tenía una estanciera. Ahí, como llegaba, toda la semana llegaban barcos, él se encargaba de... Además, ahí estaba un hotel que decían de inmigrantes también. Los que pernoctaban ahí, después al otro día necesitaban desplazarse, él los llevaba con su taxi a los distintos puntos de la colonia. Cada vez que el tiempo lo permitía. Sí, 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 porque el camino era totalmente de tierra y en muchos lugares famosos había por los pantanos que se formaban. Eran famosos, por ejemplo, esa subida ahí antes de llegar a la rotonda del kilómetro 4. Sí. Esa era una famosa... de Durian, creo que era. De Durian, sí. Durian. Después en lo de Cafetti, otra subida famosa, también cerca, para llegar a la cooperativa ya. Acá nomás y acá cerca. Muchas veces tenían que recurrir al auxilio de tractores o de yuntas de bueyes para arrancar, para sacar a los colectivos que se empantanaban en el barro. Hay una famosa canción porteña, ciertamente, dice: yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas. Sí, sí, tenía sí. 4 yuntas de caballo. Claro, sí, que sacaba los carros empantanados. Eso ya se de tiempo de antes ya, ¿eh? Sí, sí, no, eso se quedó muy atrás. Después estalló la guerra, ¿no es cierto? Sí, 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 la guerra, sí. Ahí creo que se clausuró la escuela Hindenburg. Sí, yo en el año 42 fui nombrado en la Escuela Nacional. Entonces dejé la escuela Hindenburg. Sí, fue de maestro. Sí, a una escuela en el nacional. kilómetro 2. Ahí me nombraron. Ahí estuve hasta el mes de agosto y del mes de agosto me trasladaron a la escuela 280 que estaba en el kilómetro 17. Funcionaba en el kilómetro 17 y ahí me quedé y al año siguiente ya volví a trabajar otra vez en la escuela Hindenburg, pero como maestro ya, como maestro nomás. Después sí, en el 45, 46 se clausuró la escuela Hindenburg por imposición de las autoridades, ¿no? Sí, después de la declaración de guerra de los Estados sudamericanos al eje. Al eje, claro. Sí, entonces la mayoría de los estados americanos declararon la guerra al eje y tuvieron que tomar medidas contra lo de la propiedad enemiga, decían en aquella época, ¿no? Claro. Bueno, se clausuró la escuela Hindenburg, después de algún tiempo el gobierno compró esa propiedad. Compró y entonces... Sí, y se estableció la escuela comercial, ¿no es cierto? La escuela de 280 vino ahí, la primaria 280. Sí. Después la escuela de comercio funcionó en el local de la escuela 280. Ajá. Y durante ese tiempo, ya un poco más tarde, en el año 57, la sociedad cultural, que ya cambió de nombre, se llamó Argentino Germana. Entonces empezó a funcionar la escuela Hindenburg en el kilómetro 11. En la casa del señor Keppard. Eso era ya después de haberse terminado la guerra. Sí, en el 57 claro. Ya, en el 57. Sí. Y funcionó un año y después compraron el terreno en donde funciona actualmente. Y ahí me volvieron a ver para dirigir la escuela, porque yo estuve cesante en el magisterio durante 6 años. Estuve cesante por cuestiones políticas. Entonces yo estaba sin trabajo. Y el presidente de la sociedad escolar, que era don Eduardo Rottermel, yo me hiciera cargo nuevamente de la escuela. Ya era así, Rottermel. Él era el presidente de la... Cuando eso yo ya estuve acá en el... Estaba usted acá. Sí, ya, sí. Sí. Bueno, desde ahí me hice cargo de la escuela hasta que me jubilé en el año 84. Siempre en la escuela. En la escuela, en el edificio. Ahí empecé con 4 grados, todos a mi cargo, y yo el director. Pero era director y enseñaba a la vez. Claro, era director. Simultáneamente. Y ¿no? tenía 4 grados a mi cargo. Porque hoy los maestros se asustan cuando le mandan 2 o 3 alumnos de una colega para atenderlo. Yo atendía 4 grados. Sí. 4 grados, primero, segundo, primero, superior, segundo y tercero. Primero y superior juntos y segundo y tercero juntos.
Claro que eran pocos alumnos. En primero y segundo, primero y superior eran más o menos 25, y en segundo y tercero eran 12. Pero había que darle enseñanza sistematizada y a cada uno dándole el grado que corresponde, ¿no es cierto? Evidentemente con muy serias deficiencias porque el tiempo no alcanzaba. Todo eso desarrollar en una mañana no era posible. Pero tal que yo estoy informado, se le respetaba mucho entre el alumnado, porque el señor no pregunta dos veces las cosas, ¿eh? Sí, hay que obedecer. Como digo, en ese tiempo todavía teníamos una gran colaboración de los padres. Así que lo que decía el maestro era sagrado. Los deberes, por ejemplo, eran... Y así debe ser en realidad, eso pensando bien debe ser. Claro, pero ahora cambió mucho las cosas. El maestro hace una observación o le hace una pequeña observación en el cuaderno a los alumnos y los padres se le van como a hacerle una revolución. Le quitan autoridad completamente a los maestros. Pero estaban socavando la autoridad del maestro. Claro. Si los mismos chicos no respetan a sus maestros. Sí, es cierto. No le respetan y entonces la maestra pierde autoridad delante de sus alumnos, no tiene autoridad para enseñar. Sí. Otra cosa notable de aquella época eran las fiestas patrias. Era una colonia incipiente realmente acá El Dorado, recién hacía del 19 al más o menos 17, 18 años. Pero cómo se hacían lindas fiestas patrias. Se hacían, me acuerdo, concentraciones ahí en el kilómetro 2, en una cancha de fútbol. Era una cancha había una liga de fútbol que tenía una cancha y frente a lo que fue es actualmente el ex Piñalito. No sé cómo se llama ahora, pero antes era Piñalito. Ahí había una plaza. Piñalito existe todavía. Existe al lado de la cuando eso usina Bart. Sí. Sí, ahí frente había una cancha de fútbol, ¿es cierto? Sí, ahí se concentraban, venían los alumnos de todas las escuelas, que no eran muchas. Estaba la escuela del kilómetro 2, la del kilómetro 8, la escuela de Roulette, la escuela de las Mercedes, la escuela luterana y la escuela Hindenburg. Otras no habían acá en la zona. Las escuelas nomás. La escuela luterana era donde actualmente está instalada la gendarmería. La gendarmería, ahí funcionaba la escuela luterana, sí, de la religión luterana. Y todos llegaban a las fiestas patrias. Los alumnos y los maestros nos desplazábamos en camiones. Se ponían barandas o cuerdas para sostener, para más seguridad de los chicos, y se llegaba con camiones a las fiestas patrias. También en aquel tiempo las comisiones de fomento, porque habían dos comisiones de fomento, una en el kilómetro 2 y otra en el kilómetro 11, se encargaban de organizar los festejos populares, y era tradición en aquella época el asado popular, sin cargo, nadie pagaba nada. Se hacía de abundancia, ¿no? Porque se hacía 100, 200 asadores con estaca, como dicen ahora, ¿no? Sí, largo. Sí, y se hacían asado popular, eran fiestas populares durante todo el día. Alguna vez se hizo ahí en el kilómetro 9, frente al negocio del señor Fenkart. Él tenía un bar y enfrente tenía una especie de quincho, en donde las fiestas patrias se llevaba música y ahí se bailaba durante toda la tarde. Y volviendo sobre el asunto del asado, hay un cuento del famoso Landricina, y entre los cuentos de mentirosos, cuenta que estaban juntos así conversando unos cuantos capataces de estancia, y uno era muy mentiroso y decía, sí, fiesta el 25 de mayo, hay que ver en nuestra estancia se arma una zanja, un vago así para asar la carne, como 4 o 5 kilómetros largo, un asador al lado de otro. Y no faltaba quien dijo, ¿y cómo el asadero lo va a adobar tanta carne tan largo en la fila? Y sí, con el avión fumigador. ¿Qué les parece? Eso medio exagerado, ¿eh? Sí, era
fiestas muy lindas. Las diversiones eran escasas en aquella época, sobre todo para la juventud, pero de cualquier manera la juventud se las ingeniaba para pasar bien de alguna forma. Algún baile de vez en cuando en el kilómetro 2, otro baile de vez en cuando en el kilómetro 8 en el Salón América. Y después se agregó el Salón de Aibel del kilómetro 11. Ahí se hizo un salón grande también. Eso creo que estuvo ya cuando vine en el 46, sí, estuvo ya. Sí, sí. Estaba funcionando. Ahí eran los 3 lugares donde se hacían bailes y donde concurría la juventud para divertirse, ¿no? Como iban pasando los años. Ahora, mire, cuando yo vine de vacaciones de Alemania en el 75, pasado ahora ya van más de 20 años, ¿no? No conocí más a El Dorado. Cambió tanto en aquellos 15 años que estuve en Europa. Yo salí de acá en el 65, ¿no? Y estuve trabajando últimamente en Suiza, en Basilea, pero vivíamos con mi señora también. Vivíamos en Alemania, en un pueblo cerquita, fronterizo, y pasábamos la frontera a Suiza cada mañana. Ella iba a su puesto de su empleo y yo me iba también a donde estuve trabajando, ¿no? Pero como le digo, no conocí más El Dorado, cambió tanto. Y lo que vienen ahora se van a desatinar enseguida. En aquel tiempo funcionaban también dos cines, uno en el kilómetro 2 de los hermanos Kirchner, sí. Es decir, del señor Kirchner, porque el padre vivía todavía. Sí, yo le conocí todavía. Y en el 8, el Salón América, que era de Bebion, él tenía el cine. Después, más tarde, se agregó un cine ambulante, no sé si usted se acuerda. Eso no llegué a conocer. De Herm. No de Lloves, de Camilo Lloves. No habré conocido. Él tenía un cine ambulante, tenía una pequeña estanciera, hacía su propaganda y se llevaba a las escuelas, a los barrios, daba su... No conocí, ¿cómo será posible que no lo conocí? Yo sé que allá en el 11, en el patio del Salón Aibel, el gordo Herm daba películas. Él tenía un cine al aire libre. Cine al aire libre, exactamente. Sí. Pero Camilo Lloves tenía una pequeña estanciera donde montaba todo su equipo y hacía propaganda, y en diferentes lugares, sobre todo en las escuelas, llevaba al cine los sábados o los domingos. Usted sabe que el finado don Miguel Platzer también, cuando vivía en Posadas, un día armó un cine ambulante con otro socio. Él tenía un camión, un Forte creo que, no sé, y una dínamo, ¿no? A la dínamo lo hacían trabajar entonces le levantaban una rueda del camión y por la goma ponían la correa y hacían funcionar. Cuenta él, es un matadero de risa, ¿sabes? Tenía el protector de cine y tenía un acordeón a piano, pero no sabía tocar, pero Plaza sabía tocar el piano.